Acá en la revista Primera Hora hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas del día de hoy con un tema muy importante que tiene que ver con una enfermedad crónica que es el asma bronquial. Y para abordar ese tema, el día de hoy nos encontramos muy bien acompañados con un especialista en este tipo de temas y enfermedades, y se trata de la doctora María José Machado, quien va a estar hablando un poquito de lo que es el asma bronquial, cómo nosotros podemos tratar con esta enfermedad e incluso conocer los factores y todas esas cosas que implican esta enfermedad. Buenos días, ¿cómo está, doctora? Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Sí, realmente el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es el asma bronquial. Sabemos que es una enfermedad crónica que está únicamente después de lo que es la hipertensión, cardiopatía, la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y algo muy importante, Álvaro, es que el buen tratamiento de esta enfermedad puede ayudar a disminuir lo que son las defunciones por esta enfermedad. En el 2019, más o menos, se tuvieron aproximadamente 450.000 defunciones a causa de esta enfermedad. Y epidemiológicamente tenemos aproximadamente 300 millones de personas que padecen de esta enfermedad. Y en unos 15 años aproximadamente tendremos 400 millones con esta enfermedad. Algo muy interesante porque las cifras son muy altas y Sí. hay que conocer un poquito más acerca del tema y es el caso. Hay muchas personas que no saben cuándo se trata de asma, incluso que algo importante que hay que conocer es desde cuándo es su punto de partida, cuándo entonces una persona empieza a tener asma. Ok, sí, es importante saber de que esta enfermedad es predominantemente inicia en la infancia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene un componente hereditario, un componente genético, porque debido a su fisiopatología. En esta, como podemos observar, se presenta lo que es una obstrucción de las vías aéreas por una hiperreactividad bronquial. Es una inflamación crónica que sufren los bronquios, en la cual se da lo que es la obstrucción de las vías aéreas, que esta se caracteriza que es reversible, ¿verdad? Que esto la diferencia de otras enfermedades como lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esta es reversible a través de lo que es el tratamiento o también de forma espontánea. En el caso de los niños, que usted mencionaba algo muy importante, y es de que desde la infancia se va afectando muchísimo en cuanto a lo que es su salud en sus pulmones. El asma se trata de diferentes formas. Por ejemplo, ya conocemos el caso de gente que utiliza los spray, que utiliza algún otro tipo de medicamento. ¿Qué es lo más indicado para al menos empezar con los niños este tipo de tratamiento? Ok, lo principal primeramente es un diagnóstico correcto, ¿verdad? En quienes nosotros podemos sospechar que tienen esta enfermedad, principalmente en aquellos niños que tienen padres que sufren de asma o padecieron de asma bronquial, en aquellos que tuvieron rinitis alérgica, en niños que desde que nacieron presentaron, por ejemplo, reacciones alérgicas al jabón, en la piel, o que padecieron mucho también de rinitis. En estos debemos de pensar que pueden estar padeciendo lo que es el asma bronquial. ¿Y en quiénes lo debemos de sospechar? En aquellos que presentan tos crónica, que presentan sensación de opresión en el pecho, dificultad respiratoria y algo que nosotros llamamos sibilantes, que son esos ruiditos que dice tiene como un gatito adentro. Entonces eso es lo que se llama a nosotros sibilante. En estas personas que tienen estos síntomas debemos de sospechar lo que es un asma bronquial. ¿Y cómo nosotros llegamos a esa certeza clínica? Que es a través de un estudio que se llama espirometría. En ella nosotros se miden lo que son la capacidad de expulsión del aire a través de los pulmones en el primer segundo. Y si esto se revierte en un 12%, esto se llama asma. Si no, es otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que igual puede ser tratada a tiempo antes de que pueda perjudicar un poco más. Claro que sí. Lo importante de esto es el buen diagnóstico, es poder tratarlo pues adecuadamente. Y acerca del tratamiento que me preguntaba, el tratamiento se basa a través de lo que son los corticoides inhalados y también los dilatadores de los bronquios inhalados, en caso que no se encuentre respuesta. Y algo para saber con qué se debe de tratar es que debemos de conocer
qué persona o qué paciente está bien controlado. Por ejemplo, un asma nosotros la diagnosticamos como un asma episódica. Aquellos que tienen síntomas de tos, dificultad respiratoria, sibilantes, menos de 2 veces a la semana en el día y menos de 2 veces durante la noche. Aquellos que todavía no tienen ninguna limitación física pueden realizar sus actividades, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, sin ninguna dificultad. Pero luego están lo que es el asma persistente, que nosotros la clasificamos como leve, moderada y severa. Y esto es a medida que los síntomas se van presentando más frecuentes durante la semana y más frecuentes durante la noche. Y eso también me llama la atención porque algo que suele pasar es que muchísimas personas dicen no pude verme a tiempo el asma, no pude tratar a tiempo esta enfermedad y a día de hoy sigo teniendo los mismos problemas y ni siquiera aún van al médico a poder ver esto. Me comentaba usted de que hay un porcentaje de personas de que, bueno, en el caso de los niños, en que aunque sea una enfermedad crónica, desaparece el asma. Sí, así es. Hay un porcentaje que desaparece en la adolescencia, pero el resto puede cursar durante toda la vida. Pero lo importante que mencionábamos es un buen control. ¿Cómo también podemos nosotros identificar que un paciente no tiene un buen control? En aquel que está necesitando de esos sprays de manera frecuente. O sea, aquellos que lo utilizan más de una vez en el día, más de 2 veces en la semana, quiere decir que no están teniendo un asma bien controlada. Y en el caso de los adultos, la forma también de cómo poder llevar a cabo el tratamiento o el seguimiento adecuado a lo que es esta enfermedad, incluso puede ir perjudicándole un poco más, pero en este caso sabemos de que con los niños es totalmente diferente, pero ahora con los adultos, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando se padece de asma? Sí, principalmente, como mencionaba, es a través de lo que es la espirometría. A través de la espirometría nosotros realizamos el diagnóstico correcto y posteriormente nosotros tenemos algo que se llaman los test de evaluación del asma bronquial, que consisten en preguntarle al paciente sobre estos síntomas que te estoy mencionando, sobre lo que son la tos, la dificultad respiratoria, la sibilante, cómo se presentan en los últimos 4 meses, por ejemplo. Si estos síntomas han estado presentes por varias veces en el día, la tos se ha presentado varias veces en el día, varias veces en la semana, o los síntomas durante la noche, tos, dificultad respiratoria durante la noche también han sido frecuentes en los últimos meses, o si ha tenido alguna dificultad para realizar alguna actividad física, esto quiere decir que el asma no está bien controlada. Porque una persona que tiene el asma controlada debe de realizar sus actividades sin ninguna dificultad. De hecho, ese era el otro tema que iba a tocar, porque el estilo de vida de las personas con asma suele ser diferente y lo comentábamos detrás de cámara, de que, por ejemplo, en la infancia algunos eran como, no puedo salir a educación física, decían unos compañeros de clase, porque tengo asma, o no puedo jugar fútbol porque me da un ataque de asma y no puedo. Entonces, en este caso, el estilo de vida, tanto en los niños como en los adultos, muchas veces se ve bastante afectado, pero otras veces es llevado a cabo con un buen cuidado. Así es, la importancia del buen control a través de lo que es su medicación. Esto debe de llevar al paciente que pueda vivir una vida totalmente normal si está bien controlado. Sí es importante identificar cuáles son los factores que nos pueden desencadenar pues una crisis de asma. Y es, por ejemplo, lo que son los ácaros que se encuentran en el polvo, si por ejemplo el humo del cigarro también puede desencadenarlo, la contaminación ambiental. Y también las infecciones respiratorias virales también pueden desencadenar lo que son las crisis en estos pacientes. Entonces también muchísimos hábitos que tenemos pueden ir afectando y dando un poquito más de intensidad a lo que ya venimos padeciendo como esta enfermedad. Así es, entonces hay que, por ejemplo, si alguien en la familia fuma, pues se debe decir a la familia que no se fume cuando están con estas personas. En algunas ocasiones se recomienda, por ejemplo, que no haya el gatito, el perrito, que son fuentes pues, de ácaros. Pero como te mencionaba anteriormente, depende del buen control que tenga el paciente a través de una
buen diagnóstico y una buena medicación. En el caso de las personas mayores o las personas de tercera edad, el hecho de tener asma o que le haya afectado en buena parte de su vida, también los puede llevar a cosas un poquito más graves, ¿verdad? Sí, exactamente. Algo importante es que el asma bronquial es raro diagnosticarla después de los 40 años. Si es después de los 40 años, se debe pensar en otra enfermedad respiratoria. Pero alguien que desde su niñez, desde su adolescencia ha presentado, tiene el diagnóstico de asma, tienen el riesgo sí de desarrollar pues algo que se llama una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es cuando ya hay cambios en lo que son las vías respiratorias. Y es por ello de que es necesario tener constante chequeo, poder estar visitando al médico para poder verificar de que cualquier tipo de esas alertas que nosotros en ocasiones podemos tener no vayan tomándose un poquito más graves. Sí, y el peligro aquí es el que no se trate adecuadamente una crisis de asma, que es la que le puede llevar a la muerte al paciente. Entonces creo que es algo muy importante que sepan el correcto diagnóstico y posteriormente saber qué hacer en el momento de la crisis, pues que es a través de lo que es la inhalación de los corticoides o las nebulizaciones con corticoides y con los broncodilatadores también. Excelente, doctora. Gracias por la información. Para ir terminando, me gustaría que diera como unas recomendaciones finales para todos aquellos pacientes con asma y que aún tienen ese descuido de muchísimos hábitos y de muchísimas cosas que puede perjudicarles totalmente en cualquier crisis. Ok, entonces son, creo yo, que 3 ideas principales: ver en quiénes debemos de sospechar esta enfermedad, como ya hablábamos, el antecedente de padres con asma bronquial. Esto nos puede indicar que puede padecer la enfermedad. Aprender a reconocer las crisis, que es a través de lo que es la tos, la dificultad respiratoria y los sibilantes o gatitos que nosotros hablamos. Y la importancia del buen diagnóstico y correcto diagnóstico a través de la espirometría. Y que el buen control nos puede incluso salvar a la muerte. Muchísimas gracias, doctora, por esa excelente información para todos nuestros amigos televidentes. Me gustaría que nos comparta sus números de contacto y dónde podemos encontrarle para Claro mayor que sí, atención. estamos a la orden. Nosotros atendemos en Neurofarma. Tenemos a la disposición lo que es también la realización de espirometrías. Y los teléfonos de contacto son 222-33-200 y 8876-5522. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por esa excelente información. Nosotros vamos a continuar con más información acá en la revista Primera Hora. Del otro lado del estudio tenemos muchísimo más. Adelante.